Les saludamos, hermanos, deseando que Dios les bendiga, que el consuelo de Dios, su paz, su gozo estén en el corazón de todos ustedes. Y les invitamos a que perseveremos en esta fe que el Señor nos ha dado, sabiendo que en este tiempo difícil el Señor está con nosotros para ayudarnos. Y les invitamos a que consideremos hoy un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión vamos a leer los versículos 9 y 10 que dicen: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, él abundó más sobre algunos temas. Pero lo que dice en este texto que leímos es que acerca del tema del amor fraternal, la iglesia no necesitaba que él les escribiera porque Dios directamente se los había enseñado. Como un instrumento de Dios para la enseñanza, el apóstol cumplía con su labor de predicar y enseñar, pero al mismo tiempo reconocía que él no era el único medio de enseñanza, sino que Dios usaba otros medios para enseñar a su iglesia, por lo cual él dijo: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Lo que está testificando el apóstol en este versículo que leímos es que una de las características de la iglesia es tener el privilegio de ser enseñados por Dios. Todos los que son parte de la verdadera iglesia de Cristo tienen la bendición y el privilegio de ser enseñados directamente por Dios en su vida diaria. Esto no se debe ver como algo nuevo, como una enseñanza extraña, porque esto es lo que había anunciado 8 siglos antes el profeta Isaías, cuando dijo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Esta profecía de Isaías fue expresada en tiempo futuro. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. El profeta anunció que vendría un tiempo cuando la totalidad de los verdaderos hijos serían enseñados directamente por Dios. Más adelante en el versículo 17 de este mismo capítulo, el profeta Isaías dijo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y con estas palabras, él dio a entender que parte de la herencia espiritual de los que somos hijos de Dios es que podemos ser enseñados directamente por él. Y pasó el tiempo, 8 siglos después de Isaías, en el tiempo cuando el Señor Jesús vino, y él retomó este texto de Isaías y dijo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto lo dijo el Señor, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 45. Con estas palabras, el Señor Jesús nos mostró que este tiempo, cuando todos sin excepción serían enseñados por Dios, había venido a partir del Nuevo Testamento. Todos los que somos hijos de Dios por medio de la fe de Cristo, tenemos esta bendición y esta herencia espiritual de ser enseñados directamente por Él. Pensemos en un momento cómo era la iglesia de los tesalonicenses en cuanto al amor fraternal. Verdaderamente ellos habían comprendido la importancia de este tema y lo manifestaban de manera correcta en su diario vivir. ¿Por qué? ¿Porque el apóstol Pablo se los había enseñado? No, sino porque ellos habían sido enseñados por Dios en este tema.
El verdadero cristiano tiene esta característica, que Dios le enseña diariamente. Verdaderamente, un cristiano aprende de pastores, de maestros, de evangelistas y de todo hermano que vive en la fe. Pero su aprendizaje no está limitado a lo que los hombres le enseñan, ni depende solo de lo que los hombres le predican, sino que él mismo recibe enseñanza directa de Dios. El discipulado cristiano no está limitado a los días de domingo, ni está limitado a la enseñanza de las personas o a los medios como a las cartas, en el caso del apóstol Pablo, o incluso a medios electrónicos como es el tiempo de ahora, sino que el verdadero discípulo de Cristo tiene la bendición de ser enseñado directamente por Dios. Sobre este tema, el apóstol Pablo también escribió a la iglesia de Éfeso y les dijo: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Capítulo 4, versículo 21 de la epístola a los Efesios. La sociedad de Éfeso en ese tiempo enfrentaba una decadencia moral, pero el apóstol le dijo a la iglesia: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Todo esto nos enseña que debemos reconocer quién es nuestro Maestro. Nuestro Señor Jesucristo dijo: No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El Señor nos estaba enseñando que como discípulos debíamos de recibir enseñanza directa de Él. Y Él usa medios ciertamente y usa personas, pero nuestro corazón, nuestra expectativa es recibir enseñanza directa del Señor. Por eso cada que oigamos una predicación, una clase, un tema, cada que hablemos con personas, debemos tener nuestro oído atento, sabiendo que Cristo es nuestro Maestro. Él mismo es quien nos enseña. Somos sus discípulos. Todos los que sirven en la enseñanza o predicación son nuestros hermanos en la fe, pero el Señor no se limita a ellos, sino que Él directamente nos enseña a nosotros cada día. La iglesia de Tesalónica había crecido en amor unos para con otros, no porque el apóstol Pablo o Silas o Timoteo se los hubieran enseñado, sino porque Dios mismo les había puesto en su corazón esa enseñanza. Este tema de ser enseñados por Dios es tan importante que el crecimiento de nuestra vida espiritual depende de cuánto aprendemos directamente de Cristo. Si nosotros queremos crecer en la fe, debemos dejar toda dependencia de hombres y debemos reconocer a Cristo como nuestro Maestro. En una ocasión, la iglesia de Corinto comenzó a crear una dependencia emocional en los hombres, aunque eran hombres que servían a Dios. Y cuando esto pasó, su crecimiento espiritual se detuvo, al grado que el apóstol Pablo los llamó carnales. Pues les dijo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuánto debemos oír estas palabras? Que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En estos tiempos, quizás nos preocupamos mucho por un sentimiento de pertenencia. Nos vinculamos afectivamente mucho a los hombres.
quizá tanto como lo hizo la iglesia de Corinto con Pablo o con Apolos. Pero Dios quiere que le reconozcamos a Él como nuestro Maestro y que solo de Él reconozcamos que solo de Él viene nuestro crecimiento espiritual. Hay virtudes de carácter que nadie nos va a enseñar y que nadie nos ayudará a desarrollar, porque los hombres son limitados. Pero Dios mismo se encargará de enseñarnos si nosotros tenemos un espíritu enseñable para Él. En este año que inicia, nos conviene ser restaurados como discípulos de Cristo. Que oigamos su voz, que nuestro oído sea despertado para escucharle a Él. Por lo anterior, vamos a terminar esta breve reflexión considerando algunas formas en las cuales nosotros podemos experimentar cada día la bendición de ser enseñados directamente por Dios. Número 1, reconozcamos que uno es nuestro Maestro, el Cristo, y que todos nosotros somos hermanos, como dice en Mateo 23:8. Número 2, cada día que escuchemos alguna enseñanza o predicación, preguntemos a Dios en oración qué es lo que debemos aprender. Puede haber cosas que debemos recibir, pero puede haber otras cosas que debemos rechazar, porque no están de acuerdo a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Número 3, pidamos al Señor que nos dé un espíritu enseñable para Él. Esto es un corazón de un verdadero discípulo de Cristo que cada día está dispuesto a aprender de Él. Número 4, como dice el Salmo 1, hagamos de la palabra de Dios nuestra delicia y en su ley meditemos de día y de noche. Porque ninguna enseñanza que sea de Dios debe contradecir la doctrina bíblica. Número 5, como dice en Proverbios 24, tomemos consejo para nosotros de aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Recordemos que todo nos enseña y aún en el día malo la Biblia nos llama a considerar esto, es decir, a considerar lo que estamos viviendo, es decir, a aprender. Número 6, al final de cada día, preguntémonos qué hemos aprendido de Dios ese día. Porque la Biblia dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmos 19:2. Como dice en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 12, versículo 10, estamos verdaderamente llegando a los días cuando los impíos procederán impíamente. Es decir, la impiedad del mundo se manifestará cada vez más en mayor medida, tal como es. Pero este mismo texto dice, pero los entendidos comprenderán. Estos entendidos son aquellos que son enseñados por Dios, aquellos que experimentan lo que dice el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué gran bendición tienen los que son enseñados por Dios, porque Dios fija sus ojos sobre ellos. Que en este año que inicia, cuando vemos que el mundo manifiesta cada vez más su verdadera naturaleza, el Señor nos conceda a nosotros ser de aquellos que son enseñados por Él. Que tengamos el gozo de ver verdaderos cambios en nuestro carácter, no por lo que los hombres nos digan, porque a lo mejor no los hemos escuchado a ellos, sino porque estamos siendo enseñados por Jehová, estamos siendo enseñados por Jesucristo, nuestro Maestro. Que Dios les bendiga y oremos para que le pidamos al Señor, Señor, este tiempo difícil, enséñame el camino que debo de andar. Permíteme comprender en mi corazón cómo debe ser mi carácter y lo que tú esperas de mí. Que Dios les bendiga.